Hola chicos, hoy vamos a seguir trabajando con los elementos del texto narrativo y vamos a continuar conociendo estos elementos a través de la estructura. Hoy nos queda ver ya la parte final de nuestro texto, ¿verdad? El desenlace, cierre o final de un texto narrativo es aquel apartado que nos indica que se va a presentar la solución al conflicto y que por tanto va a finalizar nuestra obra. Recuerden que el desenlace siempre está marcado por una acción que me indica que se aproxima la solución al conflicto. Los desenlaces de un texto narrativo pueden presentarse de dos formas. Pueden ser abiertos o cerrados. Los desenlaces abiertos se caracterizan por dejar cosas sin resolver, de forma que la historia pueda ser retomada en otro capítulo o en otro libro, ¿ya? Un ejemplo de un desenlace abierto es lo que ustedes conocen como Dragon Ball. En Dragon Ball, al final del capítulo, siempre ocurre algo que permite que la historia pueda continuar en otro capítulo. Lo mismo también pasa con algunos textos, como por ejemplo en la saga de Harry Potter y El Señor de los Anillos, ¿ya? Estos desenlaces abiertos entonces me dejan cosas inconclusas, que permiten que pueda volver a ser retomada la historia. Otro ejemplo de desenlaces abiertos es lo que sucede siempre en las películas de terror. Se han dado cuenta que termina la historia y ya cuando nosotros pensamos que ya todo acabó, así como en una escena totalmente aparte, aparece una luz que se enciende, una puerta que se abre o algo que aparece y te deja con la sensación de que va a volver a comenzar. Eso es un desenlace abierto. Entonces, tenemos que entender que cuando encontremos este tipo de desenlaces, quiere decir que posiblemente pueda existir una nueva obra a partir de lo que quedó inconcluso en el primer texto o la primera película que vimos. Los desenlaces cerrados, en tanto, resuelven todos los conflictos, todos los asuntos quedan cerrados y por lo tanto la obra no puede ser retomada como continuación de esta primera obra. Un ejemplo claro de este tipo de desenlaces es Caperucita Roja. En Caperucita Roja el lobo queda distante, queda lejos y con la presencia del leñador junto a la abuelita y a Caperucita. Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad de que el lobo vuelva a intentar molestarlas. Los otros tipos de textos donde aparecen desenlaces cerrados son los típicos en los que aparece el "y vivieron felices para siempre". Con esta oración, el texto se cierra definitivamente, ya que se te está explicando que todo el resto de la vida de esos personajes fue feliz y por lo tanto no hubieron conflictos, así que se hace imposible retomar la historia desde ese mismo texto. Veamos ahora los tipos de narradores. Niños, en todos los textos hay un narrador. Tipos de narradores hay muchos, pero nosotros nos vamos a centrar en los que vamos a trabajar solamente. En la medida que avancemos vamos a ir conociendo otros, pero por este año nos vamos a dedicar a conocer al narrador omnisciente, al narrador observador y al narrador protagonista. El narrador omnisciente es aquel que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo escucha. Recuerden que la palabra omnisciente significa exactamente eso, que está en todas partes y que por lo mismo ve todo, sabe todo, escucha todo, ¿ya? Ahora, este narrador omnisciente sabe todo, sin embargo, no es un personaje y menos es el protagonista.
Este narrador conoce absolutamente todo lo que sucede en la historia. Conoce todo lo que le pasó, lo que le pasa y lo que le pasará a los personajes. Conoce sus emociones, sus sentimientos, sus sueños, sus fracasos, todos sus miedos. Él sabe absolutamente todo, pero te cuenta la historia desde lejos. Y por eso es que narra en tercera persona gramatical. ¿Se acuerdan de las personas gramaticales? Primera persona gramatical, yo. Segunda, tú. Tercera, él. Y ese él hace que él te narre todo lo que sabe, que es todo, absolutamente todo, pero desde afuera del texto, sin involucrarse en la historia misma como personaje. El narrador observador también lo vamos a encontrar en los textos que estamos trabajando. Este narrador también utiliza la tercera persona gramatical, o sea, también habla desde él y se caracteriza por contar solo lo que ve. Él no conoce mayores detalles de los personajes ni del contexto en el que sucede una situación. Simplemente cuenta lo que observa. Este narrador tampoco enjuicia las acciones de los personajes. Un narrador observador nunca te va a decir si lo que hizo el personaje estuvo bien, estuvo mal o que él hubiese hecho otra cosa. Solamente se va a limitar a contarte lo que vio. Para que te aprendas muy fácil lo que es un narrador observador, imagínate que estás viendo tele, estás viendo las noticias, tu mami está en otra habitación y te pide que le cuentes qué es lo que está pasando en esa noticia. Entonces tú le cuentas, por ejemplo, mira mamá, hay un caballero que está diciendo que él iba caminando por la calle cuando de pronto dos hombres vinieron, lo asaltaron, le quitaron sus cosas y salieron corriendo muy rápido y él no los pudo pillar. Tú le contaste todo lo que pasó en la noticia, pero desde lo que tú viste. No hiciste nada más, contaste lo que viste. Pero tú no le diste ninguna opinión a tu mamá. No le dijiste, oye, estas personas son malas. O mira, es que a lo mejor no tenían nada para trabajar, no podían trabajar, no tenían nada que comer, entonces por eso salieron a robar. No, tú no enjuicias. Solamente te limitaste a decir lo que estaba pasando en la televisión. Y es lo mismo que hace un narrador observador. Él solamente te va a contar lo que ve, pero no conoce mayormente lo que sucede, ni las circunstancias, ni los sentimientos, ni las motivaciones, y tampoco enjuicia las acciones de estos otros personajes. Por último, encontramos al narrador protagonista. Este narrador nos va a contar su propia historia y por lo mismo va a contárnosla a partir de la primera persona, es decir, desde el yo. Un buen ejemplo de este tipo de narrador protagonista lo encontramos en Papelucho, ya que es él quien nos cuenta su historia, nos cuenta sus anécdotas y todo lo que el resto de los personajes hacen. ¿Y por qué? Porque es un narrador protagonista. O sea, él cuenta su propia historia. Ahora, chicos, vamos a revisar la diferencia que hay entre narrador y autor. El narrador es una invención del autor. Al narrador lo creó el autor. ¿Y con qué fin? Para que el narrador te cuente la historia. Mientras que el autor es quien crea el texto, quien escribe el texto y que por lo tanto crea e inventa todo, desde el espacio físico, las acciones, los personajes, el nudo, todo. Él crea y escribe todo. Así que recordemos, el narrador cuenta y el autor escribe y crea. ¿Ya? Chicos, hasta acá hemos revisado todos los elementos básicos que tiene un texto narrativo
y nos guiamos por su estructura. Revisamos todo lo que había en el inicio, en el desarrollo y ahora en el desenlace, y aparte también vimos los tipos de narradores. Esos son los elementos que vamos a encontrar en todos los textos. Estamos en condiciones de escribir, pero por ahora, por esta semana, nos vamos a dedicar a identificar todos los elementos que hemos estudiado. Es decir, vamos a identificar estructura, vamos a identificar los elementos básicos de cada una de las partes de la estructura del texto narrativo y también vamos a identificar los tipos de narradores con los que nos vamos a encontrar. En las clases siguientes vamos a ir escribiendo textos donde vas a tener que incorporar todos estos elementos. ¿Por qué? Muy fácil, porque ya los aprendiste. Ahora, necesito que vayas a la guía, la resuelvas y una vez que la tengas lista, me la envíes. Porque acuérdate que tengo que revisarla, retroalimentar tu avance y además evaluarte. Tenemos que ir progresando. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, en la plataforma que es muy fácil de usar y que yo sé que ustedes la saben usar, se meten a comentarios y me envían las dudas que tengan, así yo las leo y también voy clarificando todas esas cosas que a ustedes los puedan aproblemar. Si hay alguien que no esté entendiendo cualquier indicación que se le dé, por favor avíseme. ¿Ya? Cuídense harto, trabajen, pónganse las pilas, mándenme las tareas, cuídense, como les dije, mucho, 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 mucho. Los extraño un montón y les mando 1.000.000 de besitos. ¿Ya? Cuídense. Chao, chao.